Bueno, pues comenzamos la sesión de hoy. Lo primero, pues daros la bienvenida a esta nueva asignatura, a 03MIAR Algoritmos de Optimización. Yo voy a ser vuestro profesor de este curso. Mi nombre es Jesús Ortiz y pues la idea de la sesión de hoy es que podamos mirar partes que os puedan interesar de la asignatura, como cómo va a estar estructurada, tema de prácticas, actividades evaluables, exámenes, fechas, etcétera. Y bueno, algunos conceptos también básicos que sí que va a ser necesario que al menos repaséis o los tengáis en cuenta cara a las próximas sesiones, que ya sí que serán más enfocadas a la parte de teoría de algoritmos de optimización. Aparte de esto, pues si da tiempo, también comenzaremos a ver brevemente lo que es el tema 1, al menos la parte de la introducción del tema 1. Y a partir de ahí, pues en las próximas sesiones iremos viendo toda la parte del temario que os voy a presentar a continuación. ¿De acuerdo? Así que bueno, como comentaba, pues mi nombre es Jesús Ortiz. Mi correo de contacto por si tenéis alguna duda, problema con la asignatura o algo relacionado con las actividades evaluables, dudas, etcétera, pues es el que se muestra en pantalla. Soy doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y también realicé máster en gestión de la información en la misma universidad y también obtuve mi grado de ingeniería informática en la UPV. Como os comentaba, pues la idea de esta primera sesión es, por una parte, que veáis los objetivos que tiene esta asignatura, también los criterios de evaluación, que supongo que también es la parte que más os interesa, toda la parte también del sistema de evaluación que vamos a seguir, los temarios de las videoconferencias, luego también tenemos las actividades guiadas barra prácticas, y luego ya entramos en toda la parte de actividades evaluables que va a ser, pues, por una parte las actividades del portfolio y por otra parte, pues vamos a tener el examen final y luego pues también vamos a terminar hablando de qué pasa con las fechas de entregas, entregas tardías y toda la parte del uso de inteligencia artificial para poder realizar los trabajos planteados en esta asignatura. Luego también, pues os voy a hablar brevemente de las herramientas que vamos a utilizar en esta asignatura para realizar las prácticas. En concreto, pues únicamente os voy a pedir que tengáis una cuenta en GitHub y en Google Colab. Y básicamente son cuentas que se pueden crear de forma gratuita y además en muy poco tiempo. Puede que incluso pues algunos ya las tengáis creadas. Bien, pues vamos a comenzar hablando un poco de los objetivos generales de esta asignatura, ¿de acuerdo? Como os comentaba, pues su nombre es Algoritmos de Optimización y pues básicamente el objetivo principal es que a través de las clases y de los conocimientos teóricos que vayáis a obtener, pues que seáis capaces de conocer los algoritmos que se utilizan para resolver problemas de optimización. ¿De acuerdo? Ya veremos un poco más adelante que consideramos que es toda la parte esta de optimización. También toda la parte de analizar el coste en recursos, tanto en buena parte en tiempo y también considerando en memoria computacional. Y también ser capaz de estudiar la complejidad de los problemas. ¿De acuerdo? Todo esto, pues, ya iremos viendo en las próximas sesiones, largo y tendido, qué significa cada uno de estos conceptos y por qué tiene su relevancia a día de hoy en toda la parte de propuestas algorítmicas para resolver problemas. También, pues, familiarizarse a través de las actividades guiadas, técnicas concretas para la resolución de problemas de optimización
Y en este caso, pues vamos a utilizar Python como lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Y también, pues a través del trabajo práctico que os vamos a proponer, pues hacer como una primera aproximación a un problema real en el que se va a necesitar realizar una propuesta de optimización y por lo tanto es un problema que va a mezclar los conocimientos teóricos y prácticos que vais a ir obteniendo pues a lo largo de las sesiones eh, como estas y a través de las actividades guiadas que también pues las impartiremos en las clases de prácticas. Sobre los criterios de evaluación, bueno, pues lo que se espera que obtengáis en esta asignatura, al terminar esta asignatura, pues por una parte conocer los conceptos de complejidad de los problemas y algoritmos, saber desarrollar, modelar y analizar algoritmos según diferentes técnicas, toda la parte de identificación de problemas tipo, ¿vale? Tendremos un temario dedicado específicamente a estos problemas tipo, conocer los algoritmos de búsquedas asociados a grafos, conocer la relación de descenso de gradiente y redes neuronales, ¿vale? En esto también pues tenemos un tema en concreto para hablar del descenso del gradiente y también pues lo veréis en la asignatura que tendréis posteriormente, que es la asignatura dedicada a redes neuronales, y también conocer las diferentes técnicas metaheurísticas. ¿Cómo se divide la evaluación en esta asignatura? Pues la división es la que muestro en pantalla. ¿Vale? Hacemos una división 60-40. 60 dedicada a las actividades del portfolio, 40 dedicada a la nota relacionada con la prueba o el examen final. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, pues también hay una descomposición en las actividades del portfolio, donde vamos a tener 4 actividades en esta materia. Vamos a tener un trabajo práctico, el cual va a valer un 30% sobre el 60% de la parte del portfolio, ¿de acuerdo? Las actividades guiadas que van a tener un coste del 10%. El estudio y el análisis de un artículo científico y la participación en un foro que va a ser un foro evaluable. ¿Vale? Vamos a ver estas actividades de una forma más detallada a continuación, ¿de acuerdo? Cuando me refería a lo del 30%, no, es un 30% sobre el total de la nota, ¿de acuerdo? No sobre el 60% de la ponderación. Aquí me he confundido yo. Y luego fijaos que hay un asterisco en algunas de ellas, las cuales pues indica que algunas de estas, excepto el foro evaluable, porque termino así antes, pues básicamente las que tienen un asterisco son las que son requisito indispensable aprobar para poder aprobar la asignatura, ¿de acuerdo? Entonces veréis que el trabajo práctico, las actividades guiadas y el test o el examen del anuncio del artículo científico van a tener una nota mínima de 5 sobre 10 y luego, por supuesto, pues el examen final va a tener una nota mínima también de 5 sobre 10. De todas formas, como digo, ahora un poco más adelante vamos a hablar sobre estas actividades evaluables. Por otra parte, pues tenemos las videoconferencias. Si las separamos por temario, pues nos salen 3 temas, ¿vale? El primer tema va a ser introducción a algoritmos, ¿vale? En este primer tema, pues es un poco de aproximación, de acercamiento a conceptos que vamos a ver en los siguientes temas. Vamos a hablar un poco de qué es un algoritmo, las importancias de los algoritmos, por qué en este caso nosotros nos vamos a centrar no en encontrar una solución a un problema, sino en intentar encontrar la mejor solución posible entre muchas alternativas a un problema, porque esto es en algunos casos necesario.
Y bueno, como la optimización, pues en realidad aparece en situaciones bastante cotidianas, como por ejemplo minimizar costes, reducir tiempo, maximizar beneficios. Y bueno, pues en general, como digo, es un tema muy introductorio que nos va a dar una base para poder construir los siguientes temas de las próximas sesiones. El segundo tema, pues, está dedicado al diseño de algoritmos barra algoritmos de ordenación. ¿De acuerdo? En el segundo tema, pues vamos a ver una parte clave de la parte de optimización, que es la parte de diseño, ya que, bueno, pues en principio no basta con resolver el problema, sino que lo que queremos, pues al final, como os comentaba, es que queremos resolverlo de la manera más eficiente posible. Entonces, bueno, pues en este tema, pues vamos a introducir diferentes estrategias de diseño para poder construir soluciones eficientes, como por ejemplo, pues vamos a ver eh, la estrategia divide y vencerás, o por ejemplo, algoritmos voraces, etcétera. También, pues vamos a ver dentro de este contexto los algoritmos de ordenación, los cuales pues nos van a servir como primer ejemplo práctico de por qué tenemos que considerar la optimización en algoritmos. Luego pasamos al tema 3, el cual pues se va a dedicar a problemas tipo barra algoritmos de búsqueda. En esta parte, pues nos vamos a ir centrando en problemas tipo que van a aparecer con frecuencia en optimización. Y bueno, pues estos algoritmos nos van a permitir explorar un conjunto de posibles soluciones para encontrar aquella que cumple ciertos criterios, ya sea de forma exacta o aproximada. Y bueno, pues básicamente en optimización la búsqueda pues no siempre va a consistir en encontrar un elemento, sino en localizar la mejor solución dentro de un espacio de posibilidades. En el tema 4, pues como os comenté también anteriormente, vamos a ver un tema dedicado al descenso de gradiente, el cual pues es una de las ideas fundamentales en optimización, ¿vale? Que el cual pues se puede definir de una manera simple como mejorar una solución de manera iterativa para guiar mientras nos guiamos de la pendiente de una función. Y entonces, pues este método lo importante que tiene es que nos permite encontrar mínimos o valores óptimos, ajustando de forma progresiva pues una solución inicial. Y luego estamos en el tema 5, el cual pues va a estar dedicado a algoritmos heurísticos, porque, bueno, pues resulta que cuando los problemas de optimización se vuelven demasiado grandes o complejos, pues encontrar la solución óptima exacta puede ser inviable. Y en estos casos, pues vamos a ver que los algoritmos heurísticos van a ofrecer una alternativa práctica, ya que nos van a permitir obtener buenas soluciones en un tiempo razonable. Y esto, pues en algunas asignaturas posteriores vais a ver cómo también se va a aplicar a otro tipo de problemática o contexto, por ejemplo, en algoritmos de aprendizaje no supervisado. Y luego, por último, vamos a tener el tema 6, el cual pues, va a estar dedicado a algoritmos evolutivos y genéticos. Eh, este tema pues, está dedicado a aquellos algoritmos que se han inspirado en la evolución natural. Y lo que vamos a ver es que estos algoritmos pues, van a poder trabajar con soluciones simultáneamente, permitiendo explorar el espacio de búsqueda de una forma más global. Y lo interesante también de estos algoritmos es que van a utilizar procesos como la selección, el cruce o la mutación para ser capaz de aproximarse a soluciones óptimas, incluso en problemas muy complejos y sin una estructura clara. ¿De acuerdo? Pues entonces, de una forma resumida, pues la temática que vamos a ver en este curso, pues va a ser la que está contenida en estos 6 temas. De acuerdo, pues ahora, como os comentaba, vamos a comentar en principio las actividades evaluables de este curso, ¿vale? Y ahora, si queréis, vamos a empezar abriendo una ronda de preguntas por si tenéis alguna duda en concreto de alguna de estas actividades. La primera de ellas, pues, es el foro, ¿vale? El foro evaluable, donde
es la única actividad que no se va a exigir una nota mínima, pero ojo también lo que indico aquí. Como no requerimos una nota mínima, es la única que no va a ser recuperable en segunda convocatoria, ¿de acuerdo? Las demás actividades van a tener primera y segunda convocatoria. Si suspendéis la primera o no entregáis en la primera convocatoria, tenéis todavía disponible la segunda convocatoria para recuperar esa nota. En este caso, la participación en el foro pues es única, ¿de acuerdo? Solo tiene primera convocatoria y no se exige nota mínima. ¿Qué es lo que se pretende con esta participación en el foro? Bueno, pues más adelante pues, aparecerá un foro nivel evaluable, el cual pues se van a requerir hacer al menos 2 aportaciones de relevancia en el foro, ¿de acuerdo? Entonces, como os indica aquí, pues, ¿qué son esas 2 entradas? Pues, por ejemplo, nuevas entradas en el foro, aportar enlaces, recursos de interés, realizar una discusión justificada en el foro, pues marcado como foro debate. En particular, pues como indica aquí, se pide realizar pues una entrada donde se propone un reto encontrado en la literatura o plataformas de competición de algoritmos. Y bueno, y esta última parte eh, puedo ser un poco más flexible con ella, ¿vale? Porque bueno, no siempre existe esa posibilidad de hacer aportaciones en entradas ajenas, porque a veces los hilos son muy autoconclusivos. Pero lo que sí que voy a exigir son, al menos, como indica aquí, estas 2 aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí siempre digo lo mismo. Básicamente se pide unas aportaciones al foro que sean elaboradas, ¿vale? Y yo creo que en eso pues podemos entrar en un entendimiento que al final todos entendemos que es una aportación elaborada, ¿vale? No simplemente decir qué interesante me ha parecido esto y dejo un enlace o qué gran idea ha tenido mi compañero y dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Creo que en este punto, pues lo que se pide es eso, una discusión argumentada, justificada, elaborada, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, como os indicaba antes, pues tiene un peso del 10%. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esta actividad? Sí, buenas. El tema le podemos, o sea, le proponemos nosotros, ¿no? Supongo, el de la entrada que tenemos que hacer. Sí, exacto. A no ser de que yo haga un hilo especificando un tema en concreto, en principio va a ser de libre elección. Vale, perfecto, gracias. A ver, a mí no me gusta indicar longitudes mínimas. Es decir, ahí es verdad que hay aportaciones que, por ejemplo, con un pequeño párrafo, pues ya es elaborada, pero como digo, no quiero poner longitud mínima porque al final siempre hay alguno que puede tender a hacer lo mínimo posible. Lo único que os digo es que tiene que ser elaborada. Simplemente evitar lo que os comento, que poner muy bien, me ha parecido muy interesante, esto me ha gustado mucho y dejar un enlace, creo que se entiende que es una aportación elaborada. No hay mínimo y tampoco hay máximo. No, en este caso no voy a utilizar no voy a contrastarlo si utilizáis IA. En algunos casos, pues incluso salen aportaciones más elaboradas. Vale, pero ojo, para esta actividad, ¿eh? Para otras actividades ahora os comentaré. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Qué duración sería? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Hasta cuándo está la actividad del foro evaluable? ¿Te refieres? Vale, pues
las fechas las tenéis también en la guía docente, pero bueno, las comento también ahora. Pues el foro tendríais para poder realizar una participación hasta el 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis mucho tiempo. El 11 de septiembre sería el último día donde podéis realizar una aportación al foro. Pero todas estas fechas, como comento aquí, la idea es que sea una entrada relacionada de un reto encontrado que hayáis encontrado en la literatura o en una plataforma de competición de algoritmos. ¿De acuerdo? Eh, si, por ejemplo, queréis mostrar algo estilo código, pues lo único... no, no he dicho cuándo se habilita el foro. Todavía no está habilitado, más en sesiones posteriores os indicaré cuándo estará habilitado, ¿de acuerdo? Como os comentaba, si queréis realizar alguna aportación por parte del código, ya sea porque os parece interesante o porque queréis hablar alguna parte específica, pues únicamente lo que sí también os voy a requerir es que esa aportación al foro esté cuidada de forma visual, ¿de acuerdo? Que no sea un pegote de código y que realmente no se entienda nada. Pero como, ¿de acuerdo? Como os indicaba, pues la idea es un poco esa. Algo que habéis leído, que habéis encontrado interesante, que habéis encontrado eh, en una plataforma de competición de algoritmos y por supuesto si queréis pues eso, añadir parte del código o comentar una parte del código, pues también lo podéis hacer. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? Vale, como os comento, no solo va a ser para esta actividad, para las demás actividades no van a estar habilitadas desde el inicio, van a ir, las voy a ir publicando poco a poco y cuando las estén ya públicas, pues ya os avisaré, ¿de acuerdo? Os avisaré en la sesión correspondiente como que ya está publicada. Bien, pues pasamos a la segunda actividad, ¿vale? La segunda actividad va a ser el estudio y el análisis de un artículo científico. Esta actividad es lo que promete. Vais a tener un artículo científico disponible, el cual pues se va a requerir que hagáis una lectura sobre ese artículo y después se habilitará un examen de tipo test y puede que también haya alguna pregunta de desarrollo en en ese examen. Y básicamente, pues va a ser un examen habilitado, el cual va a estar dedicado a haceros preguntas sobre ese artículo científico. Va a valer un 10%, como os indico aquí, la fecha límite de la realización del test lo tenéis en la guía docente, pero bueno, ya que tengo también la guía docente abierta aquí, la puedo comentar ahora. La primera convocatoria del artículo científico es del 14 de junio y la segunda convocatoria del artículo científico es del 16 de octubre. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esta actividad? Profe, buenas tardes. Si se participa en la primera convocatoria, después se puede mejorar o participar en la segunda. Sí, yo lo que considero es la nota máxima que obtengas entre la primera y la segunda. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ese es parecido, o sea, es un examen sencillo o parecido al final. No, este es más sencillo. Ah, ¿Vale? ok. El final al final es toda la temática. Esto al final solo es de un artículo. No, pero la forma de presentar lo que toca con cámara y... Ah,
Ah, no, vale. Tú te refieres al uso de Smolder, ¿no? Sí, correcto. No, en el caso de este examen no se va a requerir Smol, ¿vale? Smol solo se va a requerir para el examen final, Bien, profe, gracias. ¿vale? Entonces, bueno, como decía, lo decía vuestro compañero, tened cuidado eso por si alguien quiere presentarse a ambas convocatorias, la nota que se va a quedar al final va a ser la máxima. Y bueno, pues se puede realizar en cualquier momento del día. Sí, este examen, el del artículo científico, estará habilitado durante todo el día. ¿De acuerdo? El examen final sí que va a tener dos franjas, ahora hablaremos de él, pero este examen sí que va a estar disponible desde todo el día. Eso sí, desde el horario español peninsular. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta, sobre todo si tenéis un uso horario diferente. Bueno, pues luego tendremos ya la tercera actividad evaluable, la cual pues son las actividades guiadas, ¿vale? Va a tener un 10% de la nota. ¿Y qué son estas actividades evaluadas? Bueno, pues nosotros vamos a tener unas clases prácticas, ahora también os hablaré de esas clases prácticas. El objetivo es desarrollar, modelar y analizar algoritmos según diferentes técnicas para resolver problemas planteados. Y bueno, pues nosotros en toda la asignatura vamos a tener diferentes clases prácticas. Os debe de haber llegado o a un aviso o al menos al entrar al aula un aviso de que ya están disponibles los grupos de prácticas para uniros. Confirmadme esto. Sí, están todos habilitados. Vale, pues debería de haber distintos grupos y pues básicamente cada grupo tiene una franja horaria en concreto. Entonces, bueno, la inscripción vosotros tenéis que inscribiros en alguno de estas franjas, la que más os convenga, y básicamente pues van a ser unas sesiones guiadas donde van a estar dedicadas a programación en Python de diferentes problemas y algoritmos. Y pues básicamente, en principio, la clase se va a dedicar a verme cómo yo programo o implemento ciertos algoritmos y luego esa parte pues la tendréis que desarrollar vosotros, ¿de acuerdo? Lo que se va a pedir como entregable pues va a ser todo el notebook que vosotros desarrolláis en formato PDF y además pues un enlace a un repositorio GitHub donde podamos tener los profesores el código fuente de donde habéis realizado el notebook. ¿De acuerdo? Esto, bueno, lo hablaremos un poco más a final de esta sesión de cuando hablemos del GitHub. Perdona, yo tengo una pregunta. Yo puedo ver Dime. los anuncios y cuando entro me dice que me una a un grupo para participar en una sesión práctica, la uno, la 2 o la 3, pero no hay más nada, no me puedo unir a nada. ¿No te sale en el aula una pestaña que se llama grupos? Perdona, a ver. Sí, pues sí, aquí creo que sí. Vale, perfecto. Vale. Muchas gracias, sí, sí que se puede. Muchas gracias. ¿Se desarrolla otro problema diferente al que se resolvió en la sesión de práctica? En principio no, ¿vale? En principio, a no ser que lo cambiemos este año, que no creo, en principio hay una parte en la cual pues va a estar, como digo, va a estar guiada por lo que vamos a hacer en la propia clase. Eso sí, va a haber una parte la cual sí que va a ser opcional, pero sí que va a ser evaluable. ¿De acuerdo? Básicamente, si realizas todos los puntos presentados en la actividad, pues va a garantizar una nota máxima sobre 8 y luego van a haber 2 puntos opcionales por si quieres completar las partes extra del notebook, de los que se propone. ¿Se utilizará Jupyter como en la asignatura de Python para IA? Sí, en este caso, bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es Google Colab, ¿vale? No sé si conocéis Google Colab.
Sí, Sí, también. Si no, bueno, al final os comentaré también un poco de Colab, ¿de acuerdo? Es- eso quiere Dime. decir, disculpe, que digamos, hay un repositorio del curso en GitHub donde podemos tomar todos los recursos No, o... no, no. Luego lo comentaré, pero básicamente la idea es que cada uno de vosotros tengáis un GitHub para que yo pueda acceder a los códigos que vosotros desarrolléis. Y vosotros simplemente me enlazáis el GitHub que vosotros tenéis. Ok, para los entregables. Sí, exacto. Es que a veces antes pedíamos que entregaseis el PDF y la extensión del notebook en la misma actividad. ¿Cuál era el problema? Que a veces la plataforma cortaba el código y entonces al final no nos permitía ver el código de forma completa. Ya, ajá. Sí, es que en la asignatura de Python para IA, el profesor tiene un repositorio y nosotros hacemos un pool de todos los recursos que él tiene y así es como lo trabajamos localmente, pero entonces en este caso es por medio de Google Colab nada más. Sí, exacto. En este caso es Google Colab y un repositorio vuestro. Listo, gracias. Sí, como os indica aquí un compañero, pues básicamente es una aplicación de Google, la cual pues nos va a permitir ejecutar código de Python utilizando servicios en la nube. Sí, a ver, yo en principio me vais a ver programar utilizando Colab. Si alguno de vosotros tiene una herramienta alternativa donde ejecutar los notebooks, por mi parte ningún problema, ¿de acuerdo? Yo simplemente recomiendo el uso de Colab porque es la opción más sencilla. Al final simplemente te creas una cuenta de Google, exacto, te creas una cuenta de Google y ya puedes utilizarlo. Si alguno de vosotros tiene herramientas adicionales o tiene entornos adicionales en el que le gusta más programar en Python, por mi parte ningún problema. ¿De acuerdo? Sí, exacto. La idea es que cada uno os creéis un repositorio en GitHub y vayáis subiendo el código que vais desarrollando ese GitHub y simplemente en el entregable pues me indicáis la URL y lo único eso, confirmar que sea al menos visible y ya está. Y yo entonces, si tengo alguna duda, sí, exacto, el cuaderno siempre va a ser extensión IPNB. Y sobre todo lo que digo, sobre todo es por si yo quiero consultar alguna parte del código, etcétera. Aunque bueno, en principio con la entrega en PDF debería de ser exacto, sí. En el PDF indicas el enlace al repositorio. O también, bueno, lo puedes indicar a la hora de entregar, tienes un cuadro de texto donde lo puedes indicar. Como vosotros prefiráis, vaya, lo que os resulte más cómodo. Pero vamos, simplemente. Sí, ahora también lo comento. Básicamente el cuaderno, cuando lo abréis en Colab, tenéis la opción de imprimir y en la opción de imprimir te sale la opción de exportar como PDF. Y simplemente de esa manera, pues tu cuaderno Colab, pues lo envías en PDF. A eso es lo que me refiero. No sé si te he resuelto la duda o... No, no, la cuenta de Google la tenéis que crear vosotros. La cuenta de Google y de Colab es por vuestra cuenta. A ver, es lo que os indicaba antes. Antes sí que pedíamos entregar directamente el cuaderno en formato IPNB. ¿Cuál es el problema? Que ya nos hemos encontrado algunas situaciones donde vosotros entregabais el cuaderno
y nosotros a la hora de abrirlo no se nos cargaba bien. Por algún motivo existe ese problema dentro de la aplicación, el cual pues a veces cortaba el código del cuaderno. Entonces, para evitar esa situación, lo mejor que hemos encontrado ha sido, si lo exportáis en formato PDF, vosotros os aseguráis, por una parte, de que habéis enviado algo que contiene en efecto código, ¿vale? Porque esa también era otra problemática, el cual pues había gente que se olvidaba o se confundía a la hora de enviar un cuaderno y por lo tanto a veces nos encontramos entregas vacías o entregas que no eran. Entonces, en vez de eso, pues pedimos que enviéis el cuaderno en PDF y luego en alguna parte del cuaderno o en la entrega indiquéis un código en la URL de vuestro repositorio en GitHub por si nosotros tenemos que observar el código del cual vosotros habéis partido. ¿De acuerdo? No, a ver. Igual te estoy confundiendo. No, el código tú lo vas ejecutando. Y una vez ya lo has terminado, cuando tú has dicho, vale, esto ya está listo para enviar, generas el PDF. ¿Vale? Es como en Word, ¿vale? Es como cuando tú estás escribiendo en un Word. Cuando tú ya decides que el Word ya está listo, generas el PDF. Pero mientras estás haciendo modificaciones o sigues escribiendo, todavía no. Existe penalización por el uso de IA en los entregables. A ver, si utilizas IA, lo que nosotros pedimos, que bueno, esto va a venir un poco después, pero lo comento ya ahora. Si utilizáis IA, ¿vale? Yo no voy a prohibir la IA en los entregables estos. Evidentemente sí en los exámenes, ¿vale? En los entregables de este estilo no voy a prohibir IA. Pero lo que sí que voy a pediros es que si utilizáis IA, seáis honestos y lo indiquéis en el trabajo, ¿vale? ¿Va a haber una penalización? No, pero simplemente indicad que habéis utilizado IA. Y también indicad que ya habéis utilizado y qué prompt habéis puesto. Dime, Juan Gabriel. Gracias. Estaba revisando la guía docente, nada más, no sé si fue que no escuché esa parte, pero el examen final es hasta septiembre. Sí, bueno, todavía no hemos llegado a hablar del examen final, pero el examen final es el 11 de septiembre, sí. Ok, Este año ha caído así porque ha caído agosto de por medio. ok. Que son, en agosto no tenemos lecciones. Exacto, en agosto no. Ya entiendo. En el examen final tendremos alguna fuente de información como ayuda. No, en el examen final sois vosotros contra el mundo. ¿Vale? Ahí no esperéis ninguna ayuda, sois vosotros con vuestro conocimiento y el examen enfrente. No, el examen final, nada de anotaciones, nada de ayuda extra, nada de... no se va a permitir absolutamente nada. Simplemente vosotros haciendo el examen y ya está. ¿Vale? Y el examen final sí que va a requerir de la herramienta Smoke. Sobre el enlace a la guía docente lo tienes en el aula. Es decir, si tú vas al aula y vas a la carpeta información de la asignatura, puedes ver la guía docente. En principio no, el examen va a ser tipo test y va a haber secciones de desarrollo. Pero el desarrollo, yo te planteo un problema y tú me vas a explicar cómo resolverías ese problema, pero no a nivel de código. Bueno, como os comentaba, el examen final va a haber una parte de tipo test, que va a ser la que va a tener mayor peso, y luego van a haber un par de preguntas de desarrollo. Esas preguntas de desarrollo pues van a estar enfocadas a resolución de un problema o preguntas sobre un algoritmo en concreto, etcétera.
¿Se espera que desarrolléis código en esas preguntas de desarrollo? No. Se espera simplemente que expliquéis de una forma justificada y razonada, pues cómo resolveréis el problema o cómo funciona un algoritmo o ventajas de un algoritmo, etcétera. ¿Vale? Pero no va a ser abre el Colab y empieza a desarrollar código que compile. ¿De acuerdo? Sí, ahora al final de esta asignatura os recomendaré algunos libros que podéis utilizar como añadido a esta asignatura. Además, también os recomiendo el manual de la asignatura, ¿de acuerdo? El cual pues va acorde a los temas que vamos a ver en esta asignatura. Lo tenéis disponibles en la carpeta contenido de la asignatura y recursos de aprendizaje y ahí tenéis el manual de la asignatura. ¿Las clases de práctica se graban? Sí, también se graban todas. Y ahora al final pues os indicaré los libros que os menciono, que os recomiendo para este curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Vale, pues vamos a ir viendo un poco más estas actividades guiadas. ¿Vale? Van a haber 3 actividades guiadas. En realidad son 4, pero la última no es evaluable. Es una que vamos a ver para afianzar algunos de los temas vistos en teoría, pero las que sí son evaluables son las 3 primeras. Tenemos la primera, la cual pues va a estar dedicada a algoritmos de ordenación en Python, algoritmos voraces, algoritmos que se llaman de backtracking o de vuelta atrás, algoritmos utilizando la técnica de divide y vencerás y algoritmos de programación dinámica. En estos momentos pues entiendo que os diga esto y que no os diga nada es lo mismo por la falta de contexto evidente que hay todavía a estas alturas de la asignatura. Pero bueno, os voy ya deslizando estos conceptos para que ya más o menos os vayan sonando. La actividad número 2 va a estar dedicada ya a algoritmos de búsqueda en amplitud, en profundidad, ramificación y poda, y también veremos toda la parte que os comentaba antes del descenso del gradiente, que también va a ser bastante útil en otras asignaturas, como por ejemplo redes neuronales. Y la tercera práctica guiada va a ser la práctica que va a estar dedicada a técnicas de búsqueda local, búsqueda tabú, recocido simulado o simultated annealing, el cual pues este está basado en técnicas de metales, que creo que va a resultar bastante interesante cómo se hace toda esa parte de analogía. Y la última técnica que vamos a ver en esta práctica va a ser la técnica que se llama GRASS, ¿vale? Que, bueno, como indica aquí, pues es una técnica que mezcla procedimientos de búsqueda voraz, aleatorios y adaptativos. Como digo, si no entendéis gran parte de esto, no os preocupéis, no tenéis todavía la parte de información necesaria y tampoco hemos visto a día de hoy estos algoritmos, pero bueno, al menos que sí que os vayan sonando algunos de ellos. Y luego la que sí que os comentaba, que no va a ser evaluable, pero sí que la vamos a ver, es la parte 2 de la actividad guiada 3, la cual pues va a estar enfocada al algoritmo que se llama ACO, que es un algoritmo basado en colonias de hormigas, y algoritmos genéticos, los cuales pues estaban basados conceptualmente se supone que hay cierta equivalencia entre la evolución biológica y el uso de estos algoritmos. Y aquí pues veremos cosas como por ejemplo técnicas que utilizan selección, cruce la mutación, etcétera. Sí, exacto. Están basados en
cómo funciona la selección natural en la biología real y cómo toda esa parte de análisis se ha intentado traducir a un nivel digital. En este caso, a un nivel algorítmico digital para encontrar soluciones óptimas. Como os indicaba, pues en principio para estas actividades guiadas vamos a tener unas clases prácticas, ¿de acuerdo? Lo repito por si alguien se ha perdido en algún momento. Tenéis los grupos ya disponibles para autoinscribiros. Simplemente inscribiros en la franja que más os convenga. Y pues en esas actividades prácticas, pues probablemente lo que veráis sea, en vez de yo dando una sesión en unas diapositivas, pues sea yo en un notebook de Colab explicando y programando parte del código. Como os indico, la entrega de las actividades propuestas tiene un máximo de 8 sobre 10, ¿vale? Y los 2 puntos restantes son son opcionales y son en base a una aportación que vosotros podáis aportar que mejore lo visto en las sesiones o retos que se pueden plantear en cada una de las actividades. Entonces, de esa manera, pues si alguien quiere maximizar la nota en esta parte, pues que considere realizar estas partes extra. Como os indicaba, pues la entrega lo que va a ser es un PDF del archivo del notebook, el cual pues tendrá pues esta forma, ¿no? Vuestro nombre, apellidos y luego la extensión con qué actividad guiada es, .pdf. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De Python vais bien? ¿Ya habéis tenido alguna experiencia con... Empezando apenas. Pues bueno, aunque todavía tenéis tiempo, porque ahora os digo cuándo es la entrega de estos notebooks. Tenéis hasta el 11 de septiembre, es decir, tenéis tiempo. Esto es en primera convocatoria y en segunda convocatoria es el 16 de octubre. Pero bueno, os recomiendo que cada vez intentéis mejorar en toda la parte de programación de Python porque no solo os va a ser útil en esta asignatura, sino, bueno, os hago un pequeño spoiler, en las próximas asignaturas esto no va a menos, va a más. Y bueno, como os indicaba, pues tenéis en la guía docente y son las fechas que os he indicado para la primera y la segunda convocatoria. Yo de todas maneras, a ver, no es el objetivo al final de esta asignatura, pero algunos conceptos de Python sí que me puedo parar un poco a hablaros de ellos, pero ya digo, si tuviéramos más sesiones, sí, pero al final el tiempo que tenemos es bastante limitado y como veréis, pues algunos conceptos sí que me puedo parar un ratito a explicarlos, pero no contéis con que explique absolutamente todos. Algunos simplemente asumiré de que lo entendáis y sobre todo también asumiré de que tenéis que hacer mucho trabajo, sobre todo los que no tenéis experiencia en Python, más allá de lo visto en las aulas. Luego, pues la última actividad evaluable pues va a ser el trabajo práctico. Este tiene la nota más importante respecto a las actividades evaluables, tiene un 30%. ¿Y qué se trata este trabajo? Pues en desarrollar, modelar y analizar algoritmos según diferentes técnicas para resolver uno de los problemas planteados, ¿vale? Se va a plantear una serie de problemas, de esos problemas seleccionáis uno
Y pues ya hablaremos de esto largo y tendido en una de las sesiones, ¿de acuerdo? Pero básicamente tenéis que seleccionar uno de los problemas planteados y se os darán unas guidelines, ¿no? Una serie de puntos de qué es lo que tenéis que resolver y simplemente pues proponéis vuestra resolución, análisis, evaluación, etcétera, entregáis un PDF y ya está, ¿vale? Como digo, exacto, esta actividad es por parejas, ¿vale? Tenéis también habilitados los grupos para crear por vosotros mismos los grupos de pares. Lo que sí que os recomiendo es que los grupos lo hagáis acorde a los horarios que tengáis disponibles, ¿vale? Simplemente para haceros la parte de reuniones y toda la parte que tengáis que básicamente coordinaros de una manera más sencilla, pero bueno, ahí tenéis ya los grupos para que podáis autoescribiros de la forma que vosotros queráis. Si se nos ocurre otro problema, podemos utilizarlo o lo podríamos hacer para el TFM. No, en este caso será elegir uno de los problemas planteados. Entonces, bueno, si se te ocurre un problema eh, muy interesante, sí que lo puedes plantear para realizar en un TFM. Eso sí. Pero en este caso, por desgracia, os vais a tener que limitar en los problemas que os planteemos. Y las fechas de este trabajo, pues son las siguientes. En primera convocatoria es el 31 de julio y en segunda convocatoria es el 16 de octubre. ¿Vale? Entonces, bueno, este simplemente, pues ante la amenaza de agosto, mejor terminarlo antes de agosto, no vaya a ser que alguien se olvide de su existencia. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esta actividad? Vale, pues vamos a la última parte de los evaluables, el cual pues es el examen. ¿Vale? Dos convocatorias, primera, segunda convocatoria, duración de 1 hora. El examen va a ser el día, en primera convocatoria es el día 11 de septiembre y en segunda convocatoria el 16 de octubre. Dos franjas habilitadas, franja A y franja B. La franja A es de 12 a 1 y la franja B es de 8 a 9. Examen de duración de 60 minutos con parte tipo test, parte desarrollo, tipo test compuesto por 20 preguntas de tipo test de opción múltiple donde los errores restan. Tiene nota mínima de 5 sobre 10 y luego va a tener una sección de preguntas de desarrollo. ¿Vale? En este caso, como os indicaba, no de desarrollo de código, sino de desarrollo de yo os puedo plantear un problema y vosotros me comentáis cómo que lo abordaríais o os puedo preguntar sobre un algoritmo en concreto, su funcionamiento, ventajas, desventajas, etcétera, de ese estilo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, las preguntas de desarrollo no pueden restar, es decir, o está bien o está mal. En cuyo caso, si está mal, pues simplemente esa nota pues no suma. ¿Se podrían incorporar, por favor, al calendario? ¿No están incorporadas ya? Bueno, si no están incorporadas, lo miraré a ver porque creía que ya deberían de estar incorporadas. Pero bueno, lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo?
A ver, un momento que tengo aquí varias preguntas y me perdí un poco en el chat. ¿Qué porcentaje tiene el test y el desarrollo sobre la nota final? Vale, pues a no ser de que lo cambiemos, el test es el 80% y las preguntas es del 20%. Vale. A ver, nos están metiendo miedo con el Small. ¿Puedo hacer el examen en máquinas con Docker o VMware instalado? No me refiero a ejecutándose. Voy a tener que tener una instalación nueva sin ninguna herramienta de desarrollo a nivel de servidores en máquinas virtuales. Entiendo que te refieres sobre todo con los programas ejecutables en segundo plano, ¿no? Bueno, en teoría ya deberíais de haber tenido alguna experiencia con Smoke, ¿no? Ya deberíais de saber un poco cómo configurar. No, aún no, aún falta ver Todavía esa no, parte. pero tenéis asignaturas, al menos 2 asignaturas antes que esta para la realización del Smoke, ¿cierto? La de Python y matemática. Vale, todavía no habéis hecho un examen con Smoke. A ver, se supone que tenéis un aula de evaluación para poder hacer una simulación respecto al Smoke. El problema que radica aquí es que lo que más vais a tener que tener cuidado es sobre todo lo que os comentaba un compañero vuestro, con las aplicaciones en segundo plano. Vale, de todas maneras también podéis contactar con soporte por si tenéis alguna duda en concreto de alguna parte de Smoke. Entonces, bueno, si en alguna parte tenéis alguna duda y no queréis jugárosla, aparte de que, bueno, en, en principio, como os comento, deberíais de tener disponible toda una parte para hacer la simulación de Small, la cual yo os recomiendo que si tenéis dudas o miedo respecto a eso, lo hagáis cuanto antes y así podéis averiguar qué parte puede ser problemática y qué parte no. También, por supuesto, podéis contactar con soporte para que os guíen respecto a alguna parte que no veáis clara. Pero bueno, en principio, antes de esta propia asignatura, ya habréis enfrentado a 2 anteriores y ellos probablemente ya os darán un feedback sobre el informe de Smoke. ¿Vale? Entonces, bueno, por así decirlo, cara a este examen, en principio deberíais de estar ya preparados. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Bueno, en esta asignatura, en esta parte vas a tener que quitar toda esa parte de óxido en parte de programación y volver a tu mejor nivel. Bueno, el tema de librerías ya las veremos porque son unas cuantas. ¿Vale? No os preocupéis demasiado sobre eso, lo veréis en los notebooks. Bueno, si quieres ver un poco más en adelanto cuáles son, tienes disponible las
las diapositivas de las clases prácticas, ¿vale? Si te vas a la carpeta materiales del docente y presentación de la asignatura, ahí os he dejado disponible todas las diapositivas. Las que están marcadas como AG son las actividades prácticas, por si quieres ir echando un vistazo. Los exámenes son similares a lo que se hace en la práctica. ¿Te refieres al examen final? Sí, quizá quisiera saber qué tantos otros recursos tenemos que estudiar adicional a lo que vemos en las lecciones por acá, en las prácticas, o si con solo esos recursos ya podríamos presentar el examen. Sí, en principio sí, con todo lo que veamos en las actividades teóricas y prácticas ya deberéis de tener la formación suficiente para realizar el examen. ¿De acuerdo? Y bueno, si alguna parte, digamos, no la tenéis clara, etcétera, también tenéis como apoyo el manual de la asignatura. Todo lo que va a salir en el examen va a estar basado, como os comento, en lo que vamos a ver en clase y en el manual de la asignatura. ¿Vale? No va a haber temario extra que no se haya visto en esa parte. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No, esto es relativo a esta. Es cierto que en la gran mayoría de materias eh, el manual de la asignatura va bastante acorde a los temas que se ven, pero es verdad que a lo largo de las ediciones, pues por ejemplo, ha incorporado un tema nuevo que no aparece en el manual de la asignatura, etcétera, pero en su mayoría sí que es acorde. Pero en esta asignatura en específico, sí que os puedo garantizar que las clases teóricas y el manual de la asignatura va bastante acorde. ¿Vale? En caso de otras asignaturas, pues bueno, eh, lo puedes comentar con el profesor y él te comentará si hay alguna parte que no está incluido, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la orientación de la asignatura? ¿Más teórica o de aplicación? Bueno, en principio tenemos más clases teóricas que prácticas. Entonces, bueno, se podría decir que la orientación es más teórica que de aplicación. De todas maneras, veremos que la aplicación que vamos a realizar es muy manual, por así decirlo. Evidentemente, a día de hoy en Python pues ya existen muchos métodos que nos van a automatizar muchas de las cosas que vamos a ver en teoría, pero en este caso vamos a olvidarnos que esos métodos existen y vamos a hacer una aproximación más manual para que podáis entender exactamente cómo todos los conceptos que vamos a ver en teoría se pueden aplicar a la hora de implementar. ¿De acuerdo? Vale, si os parece, vamos a avanzar un poquito y luego volvemos a abrir una ronda de preguntas. En concreto, bueno, antes de esto, como comentaba, hay dos franjas para hacer el examen. Importante, elegid una de las dos franjas para realizar el examen, ¿vale? La franja A o la franja B. Pero no hagáis el examen en las dos franjas, ¿vale? Que eso es motivo de invalidación. Entonces, si lo hacéis en la franja A, ya está. Si lo hacéis en la franja B, ya está. Pero no se os ocurra hacerlo en la franja A y en la franja B.
Sobre entregas tardías y primeras y segundas convocatorias. Bueno, yo no soy muy fan de las entregas tardías, ¿de acuerdo? Creo que en general doy fechas bastante flexibles, bastante laxas para que todas las actividades que os pedimos se puedan realizar, pero de todas maneras tampoco soy un ignorante y sé que mucha gente que se apunta al máster tiene trabajo que realizar, en algunos casos trabajo de forma literal. Entonces, bueno, puedo comprender que por la carga de trabajo que depende que lleve cada uno, pues hay veces que nos da tiempo o que por motivos determinados, pues se atrasa la entrega, etcétera. Entonces, bueno, pues simplemente indicaros que si es en primera convocatoria, pues en este caso pues se ignora debido a que todavía tenéis disponible la segunda convocatoria y simplemente pues podéis enviar vuestro trabajo a segunda convocatoria y como indica aquí se corregirá de forma normal sin penalización. Ahora bien, si es segunda convocatoria, si es antes de publicar las actas, se procederá a corregir la actividad, pero solo podrá obtenerse un máximo de 5 sobre 10. Si es en segunda convocatoria y se ha entregado tras publicar las actas, pues aquí lo siento mucho, pero yo ya no puedo corregirla y por lo tanto se considera la actividad como no presentada. ¿De acuerdo? De todas maneras, pues si lo mejor es en este caso entregar los trabajos conforme las fechas que se han definido. Y luego lo último que aquí os indico es que bueno, la gran parte de trabajos, excepto el proyecto que se hace en parejas, se realiza en parejas de forma obligatoria. El resto de trabajos, evidentemente, pues se debe de realizar de manera individual, pero evidentemente lo que sí se permite es que podéis colaborar y participar entre vosotros. Si utilizáis recursos externos, ya sea en el proyecto o en el foro, pues citarlo. Y luego cuidado con el plagio, el cual pues evidentemente sí que se va a vigilar y penalizar. Sobre el uso de la IA, pues como os indicaba, sí que está permitida el uso de IAs generativas, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera. Pero si la utilizáis, simplemente indicad dónde la habéis utilizado, el proceso y el prompt que vosotros pues habéis indicado y simplemente pues eso. La citación es la que más, la que tú prefieras, ¿de acuerdo? No, en este caso no exijo ninguna en concreto. La que más cómoda te resulte. Y como comentaba, toda la parte de IA, pues si utilizáis IA, pues simplemente lo único que pedimos es que seáis sinceros y digáis, pues sí, he utilizado IA en esta parte porque no entendía esta parte del código, porque no tengo experiencia en programación y el prompt que le he pasado a mi inteligencia artificial ha sido esta parte de texto. Ya está. No va a haber penalización, no os voy a restar puntos si veo algo parecido, simplemente, pues ya está. Se reconoce eh, esa casualidad y ya está. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que os comentaba, lo único que sí os voy a pedir a nivel fuera de aula es que si no tenéis una cuenta en Google, pues os creéis una cuenta en Google. Me sorprendería que a estas alturas pues no tuvierais una cuenta en Google, pero oye, nunca se sabe. Y básicamente pues aquí esta cuenta la vamos a utilizar para ejecutar Colab. Y luego que os registréis en GitHub para abriros un repositorio, el cual pues va a ser, lo vais a tener que poner visible de forma pública y en el repositorio pues vais a almacenar vuestros notebooks de Python y es lo que os indicaba antes. En el entregable de los notebooks pues me indicáis la URL del repositorio por si tengo que consultar alguna parte del código en concreto. Aquí os he dejado
un poco más adelante algunos pantallazos por si queréis guiaros con todo este proceso. Y bueno, algo que también me gustaría indicaros en algún punto que sí que no es la asignatura, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como os comentaba antes, por desgracia para algunos, pues esto no es un curso de programación. Entonces, bueno, se supone que deberíais de tener las bases de Python al menos claras. Si no las tenéis, pues todavía tenéis tiempo para practicar y para desarrollar todo ese aspecto, el cual, pues como os digo, no solo va a ser útil en esta asignatura, sino es que en las próximas asignaturas va a ir a más. Y tampoco es una colección de recetas, por así decirlo, para ser introducidas en el ordenador. ¿De acuerdo? Otros conceptos que sí voy a asumir que conocéis y que tenéis claro, y si no tenéis claro, os aconsejo que en este fin de semana hasta la próxima sesión repaséis o busquéis qué significa. Pues estructuras de datos fundamentales, en concreto arrays, listas, cadenas. Los que tengáis experiencia en programación, pues esto sí que os sonará. Pilas y colas, qué es un grafo, qué son los árboles, qué son los diccionarios y sobre todo qué son los vectores y las matrices. También conceptos de estadística básica, como qué es una población, qué es una muestra aleatoria, tipos de variables, que son las variables cualitativas y cuantitativas, y las discretas y las continuas, qué es la frecuencia, qué es un histograma, y ya temas como por ejemplo cuantiles, percentiles, moda, media, mediana, desviación media y típica, rango, varianzas, etc. También parte de combinatoria básica, sobre todo saber qué son variaciones, permutaciones y combinaciones, y el arte de contar. Y luego, el última parte, diferenciación básica, como por ejemplo saber derivar, el concepto de la primera y segunda derivada y el concepto de gradiente y matriz hessiana. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejo esos conceptos como os comento, para que los repaséis y si no los conocéis, pues que al menos tengáis una introducción básica de qué es a lo que me refiero, porque básicamente los vamos a ir utilizando en las siguientes sesiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De acuerdo? A ver, una pregunta por aquí. Parte de esos conceptos se darán en matemáticas para IA, pero más adelante. ¿No se podría haber coordinado el temario entre asignaturas? Bueno, en este caso, muchos de los conceptos que he comentado, veréis que en principio los deberíais de ver en matemática antes de verlos en las sesiones. ¿De acuerdo? Yo simplemente os digo que esos conceptos van a aparecer en algún momento. No es que los vayamos a ver ya. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda?
Vale, pues el nombre de los repositorios debe seguir un formato. A ver, en principio, aquí yo he indicado el que sea 03 miar algoritmos de optimización. Bueno, como os comentaba, pues continuamos un poquito con la parte de herramientas que vamos a utilizar. Si no conocéis GitHub, pues básicamente lo que vais a ver en GitHub va a ser algo parecido a esto. Para crear un repositorio, pues os lo indico en los pantallazos. Le dais al más, New Repository, os pedirá un nombre del repositorio, ¿vale? Aquí lo que os comentaba, aquí se ve un poco pequeño, pero en teoría, si abréis vosotros en la diapositiva, se verá un poco mejor. 03, aquí le he comentado 03 miar algoritmos de optimización. Y aquí, bueno, lo podéis hacer público o privado. En principio, si lo hacéis público, revisad que solo haya permisos de acceso y no de modificación. Si lo hacéis privado, pues en este caso aseguraros que si yo veo el enlace puedo ver vuestro código, ¿de acuerdo? En principio, a ver, tampoco estáis subiendo a vuestro repositorio nada del otro mundo, por lo tanto, si es público, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Al final no estáis filtrando un código secreto de una empresa o un código con licencia, etcétera. Para que no conozca Colab, pues Colab tiene una pinta parecida a esto, ¿vale? Esto sería, si vosotros buscáis en Google Colab, eso os abrirá una pestaña parecida a esto. Básicamente es un entorno para la ejecución de scripts de Python en la nube y es lo que vamos a utilizar para hacer toda la parte de implementación. Vale, aquí tenéis un ejemplo por si queréis ejecutar algo mientras tenéis vuestra primera experiencia en Colab. ¿Vale? En este caso, pues aquí es donde se escribe, tendríais como celdillas. En estas celdillas se escribe el código y si le das a este botón, pues el código que está dentro de la celdilla se ejecuta. ¿Vale? Y aquí, pues a veces, si el código devuelve algún tipo de resultado, pues es lo que se muestra ahí debajo. Luego, para conectar Colab con GitHub, pues si le dais a la opción archivo, os daréis cuenta que hay una opción que se llama guardar en repositorio de GitHub. ¿Vale? Si le dais clic ahí, se abrirá esta pestaña y pues aquí es donde tenéis que hacer todo el tema de configuración para unir vuestro Colab con GitHub. Y aquí los libros que os comentaba anteriormente, en los que está basado el temario de esta asignatura, por si alguien quiere echar un vistazo más en profundidad a algunos de los temas vistos en las asignaturas. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo tener más de un repositorio en GitHub? Sí, sí, puedes crear varios repositorios. En GitHub ya ahí organízate como más te convenga a ti. Eso ahí ya sin ningún problema. Sí, sí, puedes crear otro repositorio. En este, pues, por ejemplo, lo puedes llamar CO3miar, algoritmo de optimización, y ahí simplemente vas almacenando tus notebooks de Python, sin ningún problema. No,
lo que tienes que pasar, y esto es referente a los entregables que tengan que ver con actividades de Notebook, es una URL donde yo pueda ver tu código en el repositorio. ¿Vale? Entonces vas a tener que hacer una entrega, esa entrega va a ser un entregable PDF y me vas a tener que indicar la URL del repositorio donde yo pueda ver tus códigos. Sí, a ver, es lo que os comentaba, podéis hacer repositorio público, quizás es la opción más sencilla para quitaros problemas, pero también es verdad que si lo podéis hacer, también hay otra opción de hacerlo privado y hacer como enlaces donde si alguien tiene ese enlace puede ver eh, vuestros elementos del repositorio, pero bueno, como digo, lo que os resulte más cómodo. Si yo edito en un entorno diferente a Colab y lo subo a GitHub, ¿puedo traerme esos cambios a Colab después? Entiendo que te refieres a que tú tienes el notebook, ¿no? Lo ejecutas en otra herramienta, luego subes ese notebook a GitHub, ¿no? Algo así entiendo. Sí, sí, en ese caso no hay problema. Siempre en ese caso, digamos que vas a depender de que tú vas a hacer el control de versiones manualmente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en principio no debería de haber problemas, pero sí que es verdad que toda esa parte de gestión manual, pues va a depender de ti. En principio debería ser igual de sencillo. Es decir, no debería de haber mucho más problema. A ver, un momento que hay más preguntas por aquí. ¿El PDF se envía por correo o se sube al GIFA? No, veréis que se habilitará una actividad y esa actividad es donde tendréis que subir el PDF con el contenido, ¿vale? Esa actividad aparecerá en el aula, yo ya os avisaré cuando aparezca esa actividad y simplemente pues será una actividad donde habrá una opción de entregable y vosotros enviáis el PDF a través de esa actividad. Eh, es lo que os comento, sobre lo del correo, etcétera, es mejor la parte de URL, ¿de acuerdo? Es preferible hacer que me enviéis la URL en vez de toda la parte del correo, que igual es un poco más elaborado. Laboratorio, si te refieres al laboratorio virtual, no. En esta asignatura, no. No, a ver, yo no quiero modificar. Yo lo que quiero es ver, ¿vale? Yo solo quiero acceso de lectura, no de modificación. O igual, exacto, sí. Ah, vale, le estaba respondiendo a otro compañero, ¿no? Ah, vale, sí, sí, lo he entendido mal yo el contexto. Me he dado cuenta cuando te estaba respondiendo. Digo, creo que tiene más sentido si esto es una respuesta, más que una pregunta a mí.
Pero sí, es lo que indica vuestro compañero. Y aparte es lo que yo os digo, que si lo hacéis público, que tampoco estáis subiendo nada loco. No estáis subiendo un código secreto. Sí, en principio sí. Vale, voy a ir cargando mientras en la otra parte del temario que os comentaba. Si tenéis alguna duda, pues id poniéndola también en el chat. Vale, entiendo que no hay dudas, o al menos no hay dudas por ahora. Pues si no hay dudas, pues si os parece, ya que todavía nos queda tiempo en la clase, vamos a ver hasta dónde nos dé tiempo en la primera parte del tema, ¿vale? La introducción a algoritmos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver qué es la definición de un algoritmo, un poquito de historia de los algoritmos, una primera aproximación a un algoritmo, tipos, propiedades y características, qué es lo que vamos a considerar un algoritmo de optimización, las diferentes fases que vamos a considerar durante el resto de la asignatura, que es modelar, diseñar y bueno, quedaría por ahí evaluar. La parte de análisis de algoritmo y la última parte que vamos a ver es el análisis en complejidad temporal de algoritmos. ¿Qué vamos a hacer en la asignatura? Pues vamos a aprender a resolver problemas que pueden resolverse, entre comillas, computacionalmente, conocer diferentes técnicas deterministas, analizar la complejidad y conocer técnicas metaheurísticas, ya que las deterministas en algunos casos no son suficientes. ¿Por qué estudiar sobre algoritmos? Bueno, pues esta pregunta se puede enfocar desde diferentes perspectivas, pero una de las principales perspectivas quizás a día de hoy es porque hay algunos defensores, y probablemente tengan buena parte de razón, los cuales creen que a día de hoy los algoritmos dominan el mundo. Es decir, la cantidad de procesos en los que nos vemos envueltos a día de hoy, en los que hay un algoritmo de por medio, pues cada vez es más intensa y cada vez pues va a ir a más. ¿Dónde vemos algoritmos al día a día? Pues, por ejemplo, en Internet. Cuando nosotros realizamos una búsqueda en web, enrutamiento de paquetes, intercambio de archivos, etcétera. También lo vemos en toda la parte que ya no es cuestión de la propia búsqueda. Por ejemplo, ya lo vemos en las propias redes sociales. Esto de vez en cuando surge cierta polémica que igual a algunos sonará, que es toda la parte de los algoritmos de X, de Netflix, de TikTok, etcétera. Cada cierto tiempo hay un debate sobre esos algoritmos. Y bueno, pues son algoritmos principalmente de recomendaciones, de noticias, de anuncios. Por supuesto, también pues tenemos
algoritmos en otros campos, como por ejemplo la biología, como para el proyecto del genoma humano, para toda la parte de ordenadores, de diseño de circuitos, sistemas de archivos, gráficos, películas, videojuegos, realidad virtual, ¿vale? Si alguno tiene experiencia en videojuegos, pues sabrá exactamente por dónde van los algoritmos en este aspecto. Parte de seguridad, ¿no? Como por ejemplo en teléfonos móviles, comercio electrónico, también en multimedia y también en física. Vamos, que básicamente pues está en muchos campos y en campos muy diversos. Los algoritmos, pues, en general ofrecen nuevas oportunidades. Y luego hay otra perspectiva, también un poco más filosófica o más de reflexión, los cuales, pues, indican que los algoritmos son buenos para también la estimulación intelectual. Y bueno, pues aquí os dejo por si tenéis alguna curiosidad sobre algunos autores que han propuesto de por qué los algoritmos en este sentido, pues, son buenos para toda la parte intelectual. ¿Nosotros qué vamos a considerar que es un algoritmo? Bueno, pues vamos a considerar la siguiente definición. Vamos a considerar que un algoritmo es un conjunto de reglas ordenadas y finitas para realizar una actividad mediante la sucesión de pasos claramente establecidos. ¿Vale? Básicamente esto ya nos da ciertas características que van a resultar muy importantes, como por ejemplo reglas ordenadas, finitas y pasos claramente establecidos. ¿Vale? Serían los conceptos más interesantes o más importantes en esta definición. Aquí hay un asterisco, aunque bueno, todavía no hemos hablado de ellos, hablaremos un poco más adelante, que pone los algoritmos probabilistas no siempre proporcionan la misma solución, pero eso no quiere decir que sus pasos no estén claramente establecidos. Ya veremos un poco más adelante qué son los algoritmos probabilistas, pero simplemente tener en cuenta lo que os he indicado arriba. Es esa característica de que los pasos tienen que estar claramente establecidos. A día de hoy, pues utilizamos algoritmos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cada vez que nosotros queremos hacer operaciones matemáticas numéricas sencillas, como por ejemplo sumas y restas, a la hora de, por ejemplo, poner una mesa o al cocinar una receta, para elegir una película, buscar el asiento en un asiento en un cine, conducir, etcétera, pues básicamente se supone que nuestro cerebro, en principio, está resolviendo algoritmos de forma constante, ¿no? Algunos, bueno, proponen que el cerebro es la mejor máquina o la máquina más eficiente a la hora de resolver cierto tipo de algoritmos. Y bueno, pues nosotros básicamente nos vamos a centrar nuestro estudio en problemas de cálculo y más específicamente pues en los de optimización, que para algo da nombre a esta asignatura. ¿Más razones para estudiar sobre algoritmos? Pues por una parte tenemos un enfoque práctico, ya que, bueno, queremos conocer los algoritmos estándar para resolver ciertos problemas que nosotros nos podemos encontrar, ser capaces de diseñar nuevos algoritmos o evolucionar los existentes. Esto pues sería también un objetivo un poco más ambicioso, y analizar su eficacia para comparar entre algoritmos. Y luego, desde un aspecto teórico, pues es uno de los pilares de las ciencias de la computación y nos va a permitir desarrollar habilidades analíticas para resolver problemas en general. Y habiendo dicho esto, pues como os comentaba, vamos a ver un poquito de historia. Vamos a comenzar viendo la primera parte de la historia, el cual pues es Al-Khwarizmi, data del año 780 después de Cristo. Y bueno, pues en la literatura se define que el algoritmo proviene del nombre Al-Khwarizmi y otros nombres pues traducidos similares. Básicamente era un algoritmo, un matemático persa que vivió del 780 al 850 después de Cristo
y al cual pues se le ha considerado como el padre de la álgebra. Básicamente lo que hizo este matemático es que rompió las bases geométricas griegas para resolver un problema y comenzó a usar los métodos algebraicos, pero sin la notación que conocemos hoy. Y por si tenéis curiosidad para conocer más de este matemático, pues por ejemplo aquí os dejo el enlace, el cual pues habla del método de reducción para resolver ecuaciones de segundo grado. Si nos vamos un poquito más atrás, pues si nos vamos a la antigua Grecia, al año 325 a.C., pues también aparece el algoritmo de Euclides. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente es el algoritmo que se utiliza para encontrar el máximo común divisor de dos enteros y lo que se basa es en aplicar de forma iterativa la igualdad que se muestra en la siguiente formulación. ¿De acuerdo? Donde tenemos el máximo común divisor del número m y el número n, y eso lo igualamos a que es el máximo común divisor de n respecto al resto de m dividido por n. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si realizamos de forma iterativa esta operación, cuando nosotros lleguemos a la obtención de que el resto sea 0, pues en teoría deberíamos de haber obtenido ya cuál es el máximo común divisor. Aquí nos indica pues un ejemplo muy sencillito donde nosotros queremos obtener el máximo común divisor del número 60 y el número 24. Pues si aplicamos la parte de arriba de forma iterativa, pues fijamos que el algoritmo sería el siguiente. El número 24 procedería a adoptar la primera posición y el segundo sería el resto de dividir 60 entre 24. El resto en este caso sería 12. Si seguimos iterando, pues el 12 comenzaría a ocupar la primera posición y el resto de 24 entre 12 pues es 0. En este caso, como ya hemos llegado a nuestro caso base, a nuestro caso límite, pues ya no realizamos más iteraciones. Como indica aquí, la particularidad es que nosotros conocemos el álgebra, pero entonces Euclides pues lo hizo con geometría. Bueno, una curiosidad en este caso. Aquí lo que indica, pues lo que os he comentado antes en palabra, pues cómo lo implementaríamos como una sucesión de pasos, ¿vale? De pasos claramente definidos y finitos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, el primer paso, pues, lo que nos indica es, si n no es 0, devuelve m, si no, ir al paso 2. Nuestro paso 2 es dividir m entre n y calcular el resto, el cual lo vamos a llamar r. Y el tercer paso es asignar el valor de n a m y el valor de r a n y volver al paso 1. De una forma expuesta con pseudocódigo, pues quedaría de una manera así. ¿De acuerdo? Aquí os hago una pregunta. ¿Cuánto de familiares estáis con la notación de pseudocódigo? De 1 a 10, 5. ¿Vale? Vale, aquí hay, como veo que hay un poco de todo. ¿Entendéis el código que hay en pantalla? ¿O lo que se quiere expresar en el código en pantalla? Vale, vale, perfecto. Vale, pues si esto, la parte de arriba lo traducimos a pseudocódigo, pues nos quedaría algo parecido aquí. ¿Vale? Esto pues supongo que conoceréis ya que while es un bucle, ¿vale? Y entonces aquí básicamente le indicamos la condición. Mientras que n no sea 0, nosotros realizamos pues las operaciones de arriba, ¿no? Hacemos la división de m por n, guardamos el resto, ¿vale? Para esto se utiliza la función mod y luego sustituimos los valores correspondientes. Una vez terminamos el bucle, devolvemos la respuesta. En este caso, pues la respuesta estará almacenada en m. Más algoritmos.
Bueno, en este caso, pues lo que vemos en pantalla es lo que se conoce como la criba de Erastótenes. ¿Vale? ¿Para qué se utilizó esto? Pues para encontrar números primos. Y entonces, bueno, lo interesante de aquí es que se conoce desde el siglo II antes de Cristo. Aquí se muestra una representación visual del algoritmo, aquí pues una representación formalizada en pasos. Básicamente este algoritmo, si nosotros queremos calcular los primos de 1 hasta 100, pues lo que nos indica este algoritmo es que básicamente nosotros partimos del 2 y solo tenemos que analizar desde el 2 hasta la raíz cuadrada de n. En este caso la raíz cuadrada de n pues es hasta 10. ¿Vale? Estaría por aquí. Entonces, a partir del 2, lo primero que hacemos es ver qué números descartamos. Lo primero, como estamos en el 2, lo que nos indica es que todos los múltiplos de 2 pues, se van a descartar. Por lo tanto, si nosotros vamos haciendo saltitos de 2 en 2, pues toda esa fila lo vamos a tachar. ¿Por qué? Pues porque el 4 es múltiplo de 2 y toda la fila correspondiente va a ser múltiplo de 2. Entonces, por lo tanto, la tachamos. Si nosotros hacemos otro salto, ¿vale? Otro salto de 2 en 2, llegamos al 8, volvemos a tachar toda la fila, perdón, llegamos al 6, tachamos toda la fila correspondiente porque esa fila va a ser múltiplos de 2 y al 8 exactamente lo mismo y llegamos al 10 y hacemos exactamente lo mismo. Entonces tendríamos esta fila tachada, esta fila tachada, esta tachada y esta tachada. Ahora continuamos y vemos nuestro siguiente número. En este caso es 3. 3 es primo y por lo tanto aquí lo que nos va a indicar es hacer saltos de 3 en 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer un salto desde el 3 hasta el 6 y lo que vamos a hacer son estos cortes en diagonales. ¿Vale? Una vez que estamos en el 6, procedemos al 9, realizamos otros cortes y diagonales y así podemos continuar hasta probablemente el 90, que creo que es el último corte diagonal que se va a realizar. El 4 lo hemos descartado, estamos en el 5, aquí pues haré a hacer saltos de 5 en 5 y el último analizable ya sería el 7. En este caso pues haríamos saltos de 7 en 7 y si no veo mal se cancelaría el 49, el 77 y creo que ninguno más, no, el 91 también. Y bueno, pues de esta manera, que como digo, sería una representación visual de cómo es la aplicación del algoritmo que se muestra en estas líneas, pues nosotros somos capaces de identificar los números primos del 1 al 100, que serían esos números que se han salvado de toda la criba que hemos hecho. Y bueno, habiendo visto estos dos algoritmos, pues aquí os voy a proponer a ver si sois capaces de diseñar uno muy sencillito en base a lo que ya hemos visto. ¿Vale? En este caso, pues os propongo hacer un algoritmo que resuelva el siguiente problema. Nosotros tenemos dos listas de números, tenemos la lista A y la lista B, y nosotros lo que queremos encontrar son los elementos comunes a las dos listas de números. Entonces, bueno, os propongo que pongáis por el chat un pseudocódigo el cual pues sea capaz de devolver los elementos comunes de ambas listas. A ver lo que proponéis. ¿Vale? Os dejo unos minutillos.
¿Vale? Por aquí tenemos una primera propuesta. Una tercera propuesta. Y aquí ya uno de vuestros compañeros ya está pensando en optimización. ¿Vale? Bien pensado. No, pero es una muy buena idea lo que has propuesto, Juan Manuel. Aunque no lo expreses en pseudocódigo, por donde vas bien encaminado en cuestión de hacer el código eficiente. Exacto. También otra muy buena idea sería ordenar las listas antes de comenzar el código. Sí, exacto. Sería un poco eh, el objetivo, por así decirlo, optimizado sería una combinación de si tenemos las listas ordenadas, evidentemente va a ser mejor y de esa manera podemos hacer un código más eficiente. Pues bueno, si os parece, en base a lo que habéis puesto, vamos a hacer un pequeño análisis. Eh, por lo que he visto, bueno, tengo dos, tres, bueno, hay unas cuantas propuestas. En general, pues la idea sería, ¿no? Si nosotros tenemos A y nosotros tenemos B, pues hacemos a ver, tenemos una última aquí. Exacto. A ver, teníamos, básicamente, creo que podemos hacer como algo en común que necesitamos, en efecto, necesitamos un bucle. Es decir, un bucle tiene que aparecer por alguna parte. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a utilizar un bucle for, ¿vale? El cual va a estar dedicado a recorrer A. También podríamos quitar duplicados en ambas listas si queremos los valores únicos en ambas listas. Exacto. Si eso también sería un punto a tener en cuenta si hay valores duplicados en listas. Entonces nosotros tenemos un bucle para recorrer A. ¿Vale? En este caso yo os indico que quizás utilizar un único bucle puede ser problemático, porque si es el caso de que A y B tienen el mismo tamaño, en este caso pues no habría un problema. Pero en este caso, fijaos que B es más pequeño que A. Si únicamente fijamos el recorrido sobre A, probablemente lleguemos a un punto donde estemos visitando posiciones no existentes en el bucle B, por lo tanto nos va a dar un error de que nos hemos salido del vector de posiciones de B. Entonces, para solucionar eso, pues el código se puede complicar un poquito más, pero por otra parte nos podemos asegurar de que en efecto estamos, eh, estamos dentro de los límites de ambos vectores. ¿Vale? Si os parece, os pongo la solución, una primera solución propuesta, ¿vale? No buscamos las posiciones, no podemos buscar si el valor de A convive en B, ¿no? En principio, como no están ordenados, no podemos asumir que compartan esa posición.
Y aparte, como tampoco tienen el mismo tamaño, tampoco podemos hacer esa suposición. En este caso estamos como os comentaba, con dos vectores de diferente tamaño y además desordenados, ¿vale? No tienen por qué estar ordenados. Aunque en este caso, pues casualmente están ordenados, ¿vale? Pero en principio supondríamos que no están ordenados. Una solución que ya os indico que es mejorable si nosotros partimos de nuestros dos vectores. Sí, en este caso lo he puesto en código porque tampoco es muy complejo. A ver, un momento que me estáis comentando cosas. Para cada número en A, para cada número en B, haces la condición, agregas. Sí, sería parecido a lo que indicas, pero en este caso acuérdate que no solo estamos encontrando el primer elemento en común, sino los elementos en comunes. Entonces no podemos convertir nuestras listas en set y usar métodos en conjuntos para determinar la intersección. A ver, vale, en este punto, como digo, vamos a dejar por un lado, por ahora, toda la parte de eficiencia, ¿vale? Aunque bueno, el objetivo al final va a ser en cierto punto eso, pero por ahora es simplemente imaginémonos que en base a lo que más o menos habéis dicho, nosotros vamos a hacer un primer bucle de recorrido en A, ¿vale? En algunos faltaba, si no me he equivocado, este segundo bucle, que sería el de recorrer B, ¿vale? Donde básicamente nosotros vamos a ir recorriendo A de uno en uno y por cada elemento en A, pues vamos a recorrer todos los elementos en B. Si encontramos un dígito común, lo vamos a añadir a nuestro vector salida y cuando una vez terminemos el bucle, lo vamos a devolver, ¿vale? Y lo vamos a printear por pantalla. ¿El código más o menos se entiende? ¿Vale? Como indico, no es el código más eficiente del mundo. Y tendría muchas condicionantes, etcétera. Pero bueno, por ahora vamos a imaginarnos que proponemos esta solución, ¿vale? Porque la vamos a proponer, la vamos a analizar posteriormente y pues vamos a entender, por así decirlo, que vamos a hacerlo de esta forma tan bruta. Entonces, bueno, pues de esta manera nosotros hacemos un recorrido sobre el vector A, lo hacemos sobre el vector B y de esa manera, pues de una forma podemos encontrar que nuestra solución en efecto pues nos va a devolver estos números comunes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo dejamos aquí en standby y luego ya más adelante vamos a hacer un análisis sobre este código para ver si nuestro código planteado de esta manera es eficiente o no. ¿De acuerdo? Aquí ya habéis puesto algunas posibles soluciones para hacerlo un poquito más eficiente, pero por ahora lo dejamos por aquí. Tipos de algoritmos que nosotros vamos o en qué lo vamos a clasificar. Pues por una parte, si lo atendemos a la forma, tendremos algoritmos deterministas, los cuales pues siempre nos va a dar la misma solución para los mismos datos de entrada y, ya os lo he mencionado anteriormente, los algoritmos probabilistas, los cuales pues nos van a generar soluciones diferentes para los mismos datos de entrada. ¿Vale? Entonces, fijaos la diferencia entre los deterministas y probabilistas. Y luego si atendemos a la solución, pues vamos a tener algoritmos exactos, ¿vale? Aquellos que nos proporcionan la solución óptima. Estos evidentemente son los más favorables cara a nosotros. Vamos a tener algoritmos aproximados, los cuales lo que nos van a proporcionar son buenas soluciones con un grado de aproximación al óptimo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya nos vamos a mover en una especie de rango más o menos la solución óptima. Y
el tercero son los algoritmos heurísticos, los cuales pues lo que nos van a proporcionar son buenas soluciones, pero ojo, no vamos a poder determinar si es la óptima. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo esta parte de aquí va a ser bastante importante cara a resolución de algunas tipologías de problemas. Luego también lo que os indicaba antes. Propiedades importantes de los algoritmos. Tiene que ser finito, es decir, el algoritmo debe finalizar después de un número finito de pasos y tiene que ser preciso, es decir, cada etapa debe de estar claramente especificada. O dicho de otro modo, no puede haber lugar para ambigüedades o interpretaciones. ¿Vale? Entonces, os vuelvo a recordar aquí de que los algoritmos probabilistas, pese a que no siempre proporcionan la misma solución, eso no es un indicativo de que sus pasos no estén claramente establecidos. ¿Vale? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, como os indicaba, estas dos propiedades van a ser las más importantes a la hora de diseñar un algoritmo. Tiene que ser finito y cada etapa tiene que estar claramente especificada. Lo hemos visto ya con los 3 ejemplos anteriores. Y bueno, para ir un poco ya terminando, porque ya se está haciendo un poco la hora, pues ya más o menos os podréis imaginar cuáles son las partes de un algoritmo. Tiene una entrada, ¿vale? Es la información que le vamos a dar al algoritmo o los valores con los que va a trabajar. Tiene un proceso, ¿vale? Son los pasos que vosotros mismos habéis diseñado. Básicamente, pues son los cálculos y operaciones necesarias para que a partir de nuestro valor de entrada podamos llegar a un resultado y evidentemente pues va a tener una salida, que van a ser los resultados finales o las transformaciones de los valores de entrada de nuestro proceso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues como ya se ha hecho la hora, lo vamos dejando por aquí. La siguiente sesión terminamos de ver el tema 1 y comenzamos el tema 2. Y pues nada, terminamos aquí la sesión, ¿de acuerdo? Muy buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda, pues tenéis mi correo de contacto, ¿de acuerdo?